nunca me había dado tanta vergüenza que me presentaran como hoy día. Muchas gracias por el trabajo de haber hecho esa búsqueda de información. Es un honor estar aquí. Estoy muy feliz de venir primero a la Universidad de la Frontera, una universidad a la que le tengo mucho cariño, venir también a Temuco, que es una ciudad que quiero mucho también, y por supuesto estar aquí con mi querido amigo Manuel, a quien quiero y admiro profundamente como investigador y como académico, y quien tuvo la gentileza de invitarme el día de hoy a exponer sobre una de mis principales líneas de investigación, que es la salud de personas migrantes internacionales. No sabía cuántos proyectos tenía, ni cuántos era de investigadora principal ni co-investigadora, así que gracias por la información. Me dijeron que preparara una presentación de alrededor de unos 45 o 50 minutos, quizás me demore un poco más porque tiendo a entusiasmarme y apasionarme con el tema, espero que sea ese el tiempo. Me voy a poner un cronómetro que me avise a los 45 minutos, en este momento. Adelante, bienvenidos. Y por supuesto, muchas gracias por estar aquí, por interesarse en esta presentación y por el debate que espero que se genere a continuación de esta exposición. Bien, entonces el título de la presentación, consensuada con Manuel, es Salud de personas migrantes en Chile, evidencia, avances y desafíos. Este tema de investigación lo trabajo de manera ininterrumpida desde el año 2008. Esa investigación ha generado ciertos espacios de transferencia para la política pública en Chile y también para la atención en salud a personas migrantes en el país, y es algo de lo que también les quiero contar, de cómo conectar la ciencia a la transferencia y a la acción real, cómo la investigación puede de alguna manera, por pequeña que sea, transformar la realidad. Ese es uno de los esfuerzos que hacemos en nuestro programa de investigación. ¿Ya? Entonces los contenidos son, que espero que vayan viendo bien, algunos conceptos generales que tenemos que revisar para empezar a hablar de este tema. Luego, estadísticas generales de migrantes y cuáles son los principales cambios de los flujos migratorios en la actualidad. Condiciones de vida de personas migrantes desde un enfoque de determinantes sociales, o sea, la salud como un reflejo de un proceso social de base. Por lo tanto, mirar las condiciones de vida o socioeconómicas de las personas migrantes es relevante para ver cómo esto impacta en su salud. Algunos datos generales, como casi pantallazos de salud de migrante, porque hemos en este tiempo generado evidencia genérica, pero también específica para ciertas problemáticas y para ciertos grupos específicos, y no les voy a mostrar todo eso ahora. No es posible en estos minutos, sino que solamente algunas ideas de lo que es más importante o de lo más grueso, y si luego hay interés específico en algo, me avisan y profundizamos en la instancia de pregunta y comentario. Y por último, algunos desafíos pendientes en la materia para nuestro país y sobre todo para la generación de investigación en este tema. Para empezar entonces, la definición de persona migrante internacional. Naciones Unidas propone un marco general de movilidad humana, que es una definición conceptual amplia que dice que las personas, el ser humano desde que existe en esta tierra se desplaza físicamente. Y es un hecho de la causa que poder desplazarse ha garantizado que podamos sobrevivir como especie. Reconociendo las distintas crisis naturales que hemos enfrentado, que sigamos en esta tierra, se ha logrado en buena parte porque nos podemos desplazar. El enfoque de movilidad humana entonces reconoce eso como un supuesto esencial de la existencia del ser humano, y al mismo tiempo genera ciertas categorías de movilidad humana para diferenciar aquel, por ejemplo, que se moviliza por turismo, por viajes cortos, por trabajo, de aquel que se desplaza internamente en su propio país, un migrante interno, o aquel que se desplaza atravesando frontera con intención de asentamiento en otro lugar, que es la definición clásica de migrante internacional. No existe una única definición de migrante internacional. Aquí les presento 4 definiciones generales de distintos organismos internacionales bastante competentes cada uno en su materia. Entonces, para simplemente demostrarles que no hay una sola forma de conceptualizar al migrante internacional, nosotros trabajamos desde el marco de movilidad humana y decimos que el migrante internacional, independiente de estas categorías específicas de definición, tiene 2 elementos esenciales compartidos. Uno es que atraviesa frontera política a otro país, y 2 es que tiene intención de asentamiento. Con esas 2 categorías presentes, entonces nosotros lo definimos como migrante internacional. Pero por supuesto que hay una gran discusión respecto de la definición ya dada cuenta por esta diapositiva. ¿Qué ha pasado con la migración en el mundo? Si uno conociera, y esto yo lo vi en un curso que tomé estando en mi programa doctoral en Inglaterra, si uno revisara 200 años de migración internacional en el mundo, existe un movimiento de variabilidad así, como casi una cosa estacional. Cada cierto tiempo, cada ciertos años, la migración aumenta en el mundo y luego cada cierto tiempo viene una bajada. Hay cierto rango de movimiento, tomando un par de siglos como observación. Pero si tomamos periodos más cortos, puede ser que estemos mirando un periodo que tienda a la alza o un periodo de 15 a 20 años que tienda a la baja.
¿Ya? Y eso es lo que pueden ver ustedes con estos datos que les presento aquí. Da la sensación de que está en aumento la migración, estamos en un periodo de alza. Y eso responde también a procesos sociales globales, como son crisis económicas, como la del 2007, que genera un aumento, movimientos de Europa hacia el continente americano, por ejemplo, movimientos de África hacia el hemisferio norte, movimiento intrarregional sur-sur, que es el particular que tenemos en nuestra región, entre otros. ¿Ya? México sigue siendo, por ejemplo, de manera icónica, el principal país de tránsito del mundo. El mayor movimiento de personas en el mundo de tránsito, atravesando para llegar a otro lugar que es Estados Unidos o Canadá, es México. Entonces, si uno quiere investigar sobre personas de tránsito, México es lejos el mejor lugar para hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa a nivel mundial? Vemos una tendencia de aumento y la tendencia de aumento además no está marcadamente visible en Latinoamérica o en Sudamérica. Vean ustedes que las principales están en Asia, en Europa y en América del Norte. Por aquí estamos nosotros con, en términos relativos, bastante menos que otros continentes. Pero aún así, la experiencia subjetiva en algunos países particulares puede ser como hay mucho migrante o hay poco migrante, etcétera, con la vivencia específica individual. Pero esta es la dinámica mundial. Comparándonos con países OECD, aquí está Chile, con su porcentaje en torno a un 5 hasta un 6,5% se ha estimado de acuerdo a proyecciones del último censo y datos del Departamento de Extranjería y Migración que en la actualidad no están disponibles como documento oficial, sino que son cifras que obtenemos a través de los medios de prensa. Con ese porcentaje, en torno a un 4 a 5%, estamos en esta posición respecto del resto de los países OECD. Se fijan que no somos ni top 10 ni top 20 en términos del porcentaje de personas o la cantidad de personas migrantes internacionales que tenemos. Eso es importante tenerlo en consideración con respecto a cómo nos comparamos con otros países. ¿Respecto de qué? De la sensación particular o individual de si hay muchos o hay pocos, que es algo que se discute harto en la actualidad. ¿Estamos o no siendo invadidos? Es una de las cosas que se conversa. Otra cosa importante de lo conceptual es decirles que el ser migrante internacional no es un estatus fijo. ¿Alguno de ustedes ha vivido en otro país a la fecha? ¿Podría levantar la mano para saber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos minoría en la sala, pero aquellos que hemos vivido en otro país sabemos que uno no se siente igual cuando llega a cuando se va. El ser un migrante internacional es iniciar un recorrido y ese recorrido tiene ciertas etapas. Las etapas están descritas acá, vienen de la sociología, de la investigación sociológica y nosotros la transportamos a la salud. ¿Para qué? Para identificar en cada una de estas etapas qué elementos pueden generar malestar subjetivo, problemas de salud físico, ser factores de riesgo y por lo tanto generar estrategias y acción sanitaria que lo prevenga o que lo controle oportunamente. Entonces, el entender que la migración es un proceso, es un recorrido de vida, no es algo estático como el color de ojo, es importante y tiene implicancias en la acción en salud pública. ¿Ya? Entonces, lo que les pongo aquí es solamente un ejemplo de distintos factores de riesgo para cada etapa que están disponibles en la literatura internacional y algunas de ellas también en la nacional y que podrían irse transformando en factores de riesgo para salud o enfermedad. Otro punto de vista, mi intención no es que lean todo esto, ya es solamente una imagen visual para ustedes, después vamos a ir un poquito más en profundidad. Lo que les estoy mostrando aquí a partir de una revisión sistemática de literatura que hice hace unos 10 años atrás, así que está un poquito anticuada, lo acepto, es que podemos encontrar factores de riesgo relevantes para salud o para enfermedad o para malestar o bienestar en general, que tiene que ver con el periodo premigratorio, el tránsito y la llegada y asentamiento. Incluso mirando a segundas y terceras generaciones, de acuerdo a la literatura científica. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos dimensiones de tipo individual, nuclear, familiar y social más amplia que pueden ir impactando como capas de cebolla o como una ola que va creciendo, si ustedes quieren, en el proceso y en el recorrido de la persona que migra, incluyendo las generaciones futuras. Entonces, un niño que nace en contexto migratorio, incluso si es reconocido como chileno, trae de sus padres un recorrido de vida distinto, particular a aquel niño que nace de padres chilenos que no han tenido esta experiencia. Puede ser que de aquí a 20 años niños que están naciendo en Chile presenten problemáticas de salud en diferente característica o en distinta magnitud que hoy no estamos viendo porque no estamos atendiendo aún las implicancias de esto a largo plazo. Entonces es algo que hay que tener en consideración y estudios de países que llevan más tiempo en esto lo han documentado.
La mayoría de la evidencia, por supuesto, que está centrada acá, po. Toman una encuesta poblacional, yo misma lo hago, así que acepto mis limitaciones, toman una encuesta poblacional y comparan resultados de salud o acceso al sistema de salud, uso de servicios, entre otros, de la población local con la población migrante, ignorando elementos de trayectoria o de curso de vida o longitudinales que también estarían impactando en esto. Entonces hay mucha evidencia, mucha, de tipo transversal, sobre la cual es difícil asumir causalidad. Pero que ciertamente aportan al menos a identificación de brechas para efectos de acción en salud pública. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ya. Otro elemento importante, ya les decía yo, es el de determinación social de la salud. Yo me imagino que conocen o el concepto o el modelo de determinantes sociales. Me imagino, este es el quinto modelo que se ha propuesto en la evidencia científica en el mundo, es el que utiliza la OMS. Por lo tanto, es bueno como por cultura general conocerlo. Tiene 3 grandes niveles: el macro, político, social amplio, cómo un país se define a sí mismo y se mira, qué políticas internas, qué políticas de relaciones exteriores define, qué tipo de sistema de salud crea, etc. El nivel intermedio o meso, que tiene que ver con, a partir del nivel macro, de cómo se mira, cómo se construye la jerarquía social en su interior. Nivel socioeconómico particularmente, lo que busca medirse es clase social, pero como clase es un constructo social difícil de agarrar, se mide a través de proxies como son ingreso, educación, ocupación, pertenencia étnica o género, que son las que aparecen aquí. Y este nivel intermedio impacta de manera directa en condiciones particulares individuales de vida, como son elementos de estilos de vida, condiciones de la vivienda, acceso al sistema de salud y relación con este, incluso elementos epigenéticos que también pueden ser de interés. Aquí sí podemos pensar en una suerte como de capas de cebolla. Tenemos al centro los resultados de salud de una población. Lo que es más fácil de medir y más cercano es lo proximal, lo individual, lo que está aquí. Y estudios que miden hasta este nivel encuentran relaciones estrechas entre estilo de vida y resultados de salud, por ejemplo. Pero luego viene la capa que está por encima de eso, que tiene que ver con la jerarquización social de un país, la estructura social. Y entonces, si agrego esa capa, hay preciosos estudios en el mundo que cuando toman variables de esta dimensión y de esta dimensión, algunas de estas se caen y pierden significación, o incluso algunas se atenúan en su magnitud de efecto respecto de resultados de salud, porque esta capa está conteniéndola. ¿Se fijan? Son capas de cebolla. Y si me voy a la otra capa, la de más externa, la de políticas, en ese caso entonces estoy mirando cómo un país se mira a sí mismo, y la única forma de investigarlo es haciendo comparaciones entre países. Porque si me quedo dentro de un país, esta es una constante, no es una variable. Necesito comparar entre países para ver si un país que tenga una perspectiva welfarista o extra welfarista como política, como mirada de país, tiene mejores resultados de salud que una que tiene un enfoque más de otro tipo, más nacionalista o más neoliberal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí está la mirada de capas de cebolla. Espero que se haya entendido un poco la lógica del modelo y su importancia para la salud pública. La pregunta que yo me hice cuando inicié mi programa doctoral el año 2008 fue: ¿hay evidencia que sustente la idea de que la migración internacional pueda ser un determinante social de la salud desde este modelo? Porque como ustedes pueden ver, y de todo lo que les expliqué, en ninguna parte está la migración internacional como componente formal. Entonces me hice esa pregunta y esto fue lo que encontré. Este es el mismo modelo de antes, pero hecho por mí en PowerPoint. ¿Ya? Simplificada versión chilensis, versión mía. Entonces están en negrita las mismas dimensiones que ya les mostré del modelo formal, y lo que agregué en rojo, cursiva y negrita, para que no quede ninguna duda, son dimensiones adicionales que habría que agregar de acuerdo a la evidencia científica. Esto es parte de la revisión sistemática, que están estrechamente relacionadas al acto migratorio o al proceso de migrar, y que impactan en cada uno de los niveles de determinación social. O sea, no sería muy fácil poner migración internacional como un sticker en alguna parte del modelo, porque lo atraviesa. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil mirar el proceso de migrar atravesando cada una de las capas de cebolla del modelo de determinantes sociales. ¿Ya? Entonces la respuesta fue sí, y de una manera mucho más profunda y más compleja que solamente agregarla como un componente adicional. Espero que se entienda la idea. Probablemente han escuchado en los medios de prensa, en las noticias, que por ejemplo el gobierno actual se bajó del Pacto Global. ¿Se acuerdan?
Hace pocas semanas eso se discutió. El Pacto Global es algo creado por los organismos internacionales, Naciones Unidas, OIM, entre otras, que buscan generar ciertos acuerdos mundiales respecto de cómo apoyar o garantizar que la migración internacional ocurra de manera ordenada, segura y regular. Cosa que para muchos académicos y dedicados al tema es más un ideal que una realidad. Pero aún así se hace el esfuerzo de lograrlo. Chile históricamente siempre había sido parte de estos pactos y esta es la primera vez que queda fuera. Y este pacto global tiene 6 grandes estrategias que le propone a los países para asegurar una migración segura, ordenada y regular. ¿Qué pasa con esas 6 estrategias? ¿Cuántas creen ustedes que incorporan formalmente el componente de salud de estas 6? Inventen, no tienen por qué saber. ¿Cuántas creen ustedes? Ninguna. Excelente. Así fue, ninguna. Y como no tenía ninguna el componente de salud, en la región de las Américas hubo un encuentro hace 2 años, nos reunimos algunos, tuve la fortuna de ser invitada, hicimos un taller de trabajo y le forzamos a cada estrategia una dimensión de salud. Y este es el documento que les estoy mostrando aquí, que creo que está en inglés, pero también está en español. Esto puede servir como un marco de trabajo regional, puede servir como un esfuerzo de abogacía para el país, o puede servir como cultura general para saber cuáles son los esfuerzos que se proponen en materia de salud en la temática. Entonces se los pongo porque si a alguno les interesa se los puedo hacer llegar sin ningún problema para difundirlo. Ya, ahora avanzo al tema de estadísticas de migrantes en Chile. Dejo atrás lo de conceptos esenciales que todos debemos conocer en la materia. Aquí voy a entrar pensando en que hay personas que son alumnos de doctorado, entonces quiero profundizar un poquito el aspecto más epidemiológico, metodológico de investigar con personas migrantes. Espero que les parezca pertinente. Lo primero es señalarles, de acuerdo a mi experiencia, cuál es el desafío de investigar en este tema y los problemas principales con los que uno se topa. El primero es que los migrantes son un grupo súper heterogéneo. Entonces nosotros metemos en un mismo saco a gente de Haití y de Alemania solamente porque no nacieron en Chile. ¿Se fijan lo loco que es eso? Metemos a todos los migrantes en otro saco como una categoría única o inequívoca cuando la verdad es que son súper distintos entre sí. Entonces, al analizarlos tengo que ser capaz de capturar esa variabilidad y esa diversidad interior entre países de origen, culturas particulares, necesidades específicas de salud, entre otras. Incluyendo a nivel socioeconómico. Hay grandes gerentes o CEOs de grandes empresas transnacionales que llegan a Chile, pero no están en igualdad de condición que una persona que está en situación irregular intentando que su visa se apruebe y que no puede trabajar, por ejemplo. Entonces, escenarios tan distintos. Entonces, lo primero es que es un grupo muy heterogéneo respecto de muchas cosas y eso genera, para efectos de análisis de bases de datos, de levantamiento de información, gran variabilidad. Entonces, uno como que no encuentra grandes patrones, uno busca y busca por todos lados y los resultados parece que van para distintos lados y uno no sabe muy bien cómo tomarlo. Uno empieza a crear categorías para poder estratificar que sean relevantes y cuesta encontrarlas. A veces ni siquiera es país de origen, a veces hay conglomerados de países que se parecen entre sí, que se podrían crear distintivamente para poder mirar de manera relevante esos análisis. Entonces, ese tema en sí mismo ya es complejo, incluso para un análisis descriptivo. El segundo es que a veces la evidencia que uno encuentra puede ser contradictoria, especialmente en salud. Y hay estudios en el mundo que dicen que los migrantes tienen mejor salud y otros dicen que tienen peor salud. Hay de los dos. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Cuál es el patrón generalizable? ¿Cuál es la verdad? Difícil de decir dado los problemas que hay para investigar en el tema. En general se habla del efecto de migrante sano. ¿Lo conocen? El efecto de migrante sano indica o propone, a partir de la evidencia, que cuando uno toma encuestas poblacionales y compara migrantes con locales, en casi todos los países del mundo, resulta que uno encuentra mejores resultados de salud, sea de manera objetiva o por autorreporte, en los migrantes que en los locales. Yo lo evalué en Chile a través de mi tesis doctoral y encontré lo mismo para varios problemas de salud, como discapacidad, enfermedad crónica o cáncer, algún problema o accidente en los últimos 3 meses, que son preguntas que hace la CACEN, ¿ya? Entonces parece que el efecto de migrante sano exista, sea por autorreporte y también por algunos biomarcadores cuando algunos estudios lo han hecho. Hay personas, y esto se discutió mucho por ahí por el 2000 a 2010, autores y investigadores que dicen, ojo, no es un efecto, es un sesgo del migrante sano. Porque si yo incorporara en esas encuestas a aquellos que están invisibilizados, que están con temor a ser deportados, que son difíciles de rescatar con estrategias de reclutamiento particulares que una encuesta general no hace, encontraría bien distintos resultados.
¿ya? Otro ejemplo similar a este, el efecto del salmón, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, en resultados de investigación de estadísticas de mortalidad, cuando se compara mortalidad migrantes con locales, parece que los migrantes no se murieran. Y se le llama efecto del salmón porque lo que finalmente ocurre cuando se han hecho estudios a continuación de eso cualitativos, por ejemplo, es que algunos migrantes regresan a sus países de origen a morir. Y entonces la estadística nacional desaparecen y pareciera que no se mueren nunca, pero es que lo que pasa es que se pierde el dato para la estadística. Entonces se fijan la complejidad de investigar sobre migración sin meterse en el fenómeno desde lo socioantropológico o lo cultural. Bienvenido. Entonces eso hace que el análisis causal, la generalización de resultados sea complicada. Lo otro es que incorpora fenómenos sociales complejos y estrechamente interrelacionados, como son elementos de derechos humanos, relaciones entre países, jerarquización internacional del trabajo, discriminación y abuso, pobreza en países, conflictos civiles, aislamiento, entre otros. Y estos fenómenos sociales que ya son complejos en sí mismos, además están relacionados entre sí. Habitualmente el que viene de un país de menor ingreso, que presenta una historia de mayor pobreza absoluta, por ejemplo, migra a Chile y además tiene una pertenencia étnica particular, es más discriminado, encuentra menos trabajo, gana menos lucas y así sucesivamente. Y eso genera entonces a la hora de hacer modelos de regresión o análisis estructurales, bastante dificultades sobre cómo generar aislamiento de variables específicas para poder evaluar de qué manera más legítima se relacionan entre sí. Es difícil. Y además genera entonces, al menos en epidemiología y en economía de la salud, se trabaja con el concepto de endogenicidad, que no es más que la correlación entre las covariables de mi modelo y el error. ¿Ya? Además son invisibilizados en bases de datos, en registro habitual, en encuestas y en procesos de decisión política o pública. Por lo tanto, hay limitadas fuentes de información para investigar sobre ellos. Este es un resumen de las principales cosas que hemos encontrado y por último, muchos de los resultados de investigación en el mundo tienden a ser o de corte transversal cuando son cuantitativos y meramente descriptivos, poco estudio explicativo y además muchos de naturaleza cualitativa para comprender la realidad, la subjetividad, la experiencia, pero cómo hacemos eso generalizable a otras realidades, es difícil. Bien. Algunas consideraciones ahora más bioéticas de investigar con esta población, y esta es como la última más metodológica, pero puede ser de interés para ustedes si llegan a trabajar con esta población en investigación o en alguna similar, es que hay varias capas de vulnerabilidad a explorar y a entender y a atender cuando uno trabaja con personas migrantes internacionales. Esto la bioeticista española Florencia Luna lo presenta de manera magistral y ella dice, no podemos trabajar con categorías rígidas, no todas las mujeres son igualmente vulnerables, no todas las personas con nivel socioeconómico bajo lo experimentan de la misma manera, etc. Por lo tanto, en vez de hablar de categorías rígidas de vulnerabilidad, debemos hablar de y cuestionar capas de vulnerabilidad que se van superponiendo para cada contexto particular. Desde esa mirada hay una serie de elementos para el proceso migratorio en sí mismo que hay que atender, que no se los voy a leer ahora, pero que hay que mirar y cuestionar para ver si correspondería para cada estudio específico incorporarlo como capa de vulnerabilidad. Eso hace que además de las consideraciones éticas típicas que todo investigador debe atender, se le sumen estas otras. ¿Ya? El reconocimiento del otro, cómo lo garantizo, cómo trabajo con haitianos que solo hablan creolé, cómo me acerco a ellos, cómo los investigo, cómo le pregunto de interculturalidad si el concepto no existe en su cultura, por ejemplo. Si es que quiero investigar sobre eso. El respeto a la diferencia, el respeto al anonimato. Me ha pasado investigando cualitativamente con migrantes que algunas personas, por ejemplo, trabajadoras sexuales, me inventan el nombre, me inventan el teléfono y la dirección en el consentimiento informado. Y yo sé que es falso, pero lo necesito aceptarlo para poder investigar con ellos. Entonces, ¿cómo trabajo yo desde lo ético con esas dificultades? ¿Ya? ¿Qué le digo al comité de ética? Cuando yo a esa persona sé que no le voy a poder devolver los resultados, que es parte de la responsabilidad del investigador. ¿Me entienden? Respecto al silencio, muchas preguntas que no te voy a hablar de eso. Y punto. Y no me hablaron de eso. ¿Ya? O incluso me han dicho mentiras, respecto a la falta de la verdad. Entonces esta trabajadora sexual me contó un cuento que yo sabía que no era verdad. Y quedó grabado y lo analicé, aunque me quedé con la sensación de que no era real. Entonces, ¿cómo yo mejoro en la próxima vuelta como investigadora el prevenir que esas cosas pasen? Porque sirvió de aprendizaje. Respeto a la experiencia personal, incluso si es contraria a la ley. Consentimiento informado incompleto, pérdidas de retorno de resultados, cautela en la interpretación de resultados y su transferencia. Bien. ¿Cómo estamos con los migrantes en Chile?
Aquí hay una tablita muy simple que tiene datos desde el censo de 1902 en Chile hasta los más recientes que tenemos disponibles, de acuerdo a la autoridad sanitaria actual, en torno a 1.200.000 por ahí. ¿Ya? 1.200.000 hoy en Chile. ¿Qué les parece esta curva? Se fija que aquí estuvo estacionada como por más de un siglo, casi un siglo. Y de repente, hace unos 20 años atrás, como que vino un aumento exponencial, casi vertical, del aumento absoluto de personas migrantes en nuestro país. ¿Sí? Entonces, hay personas que cuando hago esta presentación les muestro esto y me dicen, ¡oh, son demasiados! ¿Verdad? Porque el aumento en periodo de tiempo es súper acelerado. Eso es cierto. Ahora, pero comparémoslo con la población total chilena para cada periodo de tiempo. Veámoslo no en términos absolutos, sino que relativos. Ahí está la curva. Y aquí está la población local. Entonces, es importante trabajar con valores absolutos, pero también con valores relativos para darle referencia a aquellos resultados que encontramos absolutos. Esto de acuerdo al último censo abreviado, que tiene hartas limitaciones, por eso no la trabajamos nosotros mucho en investigación. ¿Cuáles son los principales países de origen de estas personas? La mayoría siguen siendo obviamente latinoamericanos. Antiguamente era siempre Perú número 1, sigue siéndolo, sigue ganando, pero luego venía habitualmente Argentina, Ecuador, y estos han pasado para atrás y han aumentado Venezuela, Argentina, todos estaban de antes, y Haití, que pasó a sexto lugar si no me equivoco. ¿Ya? Esta es una estadística disponible por el INE. Entonces, hay cambios importantes. Ahora, no son la mayoría haitianos, que es otro de los fenómenos que también uno escucha en la calle o conversando con las personas. ¿Ya? Están en sexto lugar. Este es un análisis espacial que hicimos de dónde están los migrantes en Chile, particularmente los más vulnerables. Y ustedes pueden ver, tomando los últimos 3 censos, donde se puede hacer análisis de base comunal, porque el último no lo permite realmente. Podemos ver que en realidad desde los años 90 había migrantes en todo Chile. ¿Se fijan que no hay ningún casillerito blanco en el mapa? Estaban en todo Chile. Lo que ha ido pasando es que se han ido aumentando en número, pero además se han ido concentrando en ciertos bolsones comunales particulares. Entonces, la experiencia de, comillas, invasión de personas migrantes, por decirlo como uno lo puede escuchar a veces conversando con familiares o amigos, la experiencia específica puede ser muy distinta ahí, que está como rojito oscuro, a cómo es aquí, por ejemplo, a cómo es en el resto del país. Porque hay lugares donde sí nos acercamos al promedio OECD de 12 a 15%, en una comuna como Santiago o como Independencia. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero mostrado con la encuesta CACEN en lugar del censo, que dice lo mismo. El salto, aquí está Tarapacá, por ejemplo, aquí está Antofagasta, fíjense el salto que se pega en el tiempo. ¿Cómo viven los migrantes o cuáles son sus características de perfil demográfico y socioeconómico? Un par de cositas nada más, porque no es el foco central de la presentación. Aquí tengo CACEN repetida, 2017 no la hemos analizado todavía. Vean ustedes el nivel socioeconómico, nivel educacional, perdón, superior o universitario, técnico superior o universitario, casi un 40% en personas migrantes comparado con un 30% en nacionales. Esto ocurre habitualmente cuando un país entra en crisis de cualquier tipo. Las primeras personas en migrar son aquellas que tienen las capacidades financieras y educacionales para hacerlo. Eso se conoce como la fuga de cerebro, el brain drain. Y se ha visto en todo el mundo. Personas africanas que migran, las primeras son aquellas que tienen alto nivel educacional y capacidad y encuentran un trabajo y migran con un trabajo asegurado. Después viene la llegada de personas de menor nivel educacional o con mayores necesidades. Entonces, por ejemplo, este salto importante en los últimos años, personas venezolanas, colombianas, incluso haitianas, de nivel socioeconómico, incluso educacional alto. Tengo colegas médicos que son haitianos y que tienen magíster y están pensando en hacer un doctorado. Y uno, si los viera en la calle, no lo imaginaría porque responde más bien a los prejuicios de uno que a la realidad de vida de ellos. ¿Ya? Pero es habitual encontrar, cuando hay cambios de flujo migratorio, que los primeros que migren, a menos que sea un éxodo masivo por un conflicto civil profundo, armado o algo así, que salgan primero aquellos que pueden hacerlo rápido, como son aquellos de nivel socioeconómico más alto. Ya. ¿Qué pasa con algunos datos de protección social? Por ejemplo, pobreza multidimensional, 23% de inmigrantes con pobreza multidimensional comparado con un 20% en población chilena. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Que los inmigrantes no tengan ninguna pobreza o que estén al menos cercanos a los chilenos? Esa es una discusión interesante, ¿no? Porque que un 20%, casi 20% de chilenos estén viviendo en pobreza multidimensional es súper preocupante, es 1 de cada 5.
¿verdad? Ahora es casi 1 de cada 4 en migrantes, es un poquito más alto, pero en ambos casos es completamente ilegítimo y algo que deberíamos atender con urgencia. ¿Conocen el concepto de pobreza multidimensional que la CACEN incorporó desde el año 2011, si no me falla la memoria? Es un índice que considera 12 dimensiones que incluyen elementos educacionales, de acceso a salud, de vivienda, creo que son esos 3, y cada uno de ellos tiene 4 dimensiones, entonces se suman, y entonces va de 0 a 12, y se considera pobre si hay 4 o más, si no me equivoco, ¿ya? Y ahí entonces se crea la construcción de la dimensión. Entonces, de las 12 dimensiones, si alguna persona tiene 4 o más presentes, se considera como pobre multidimensional. Y esto se compara con pobreza absoluta, por ejemplo, cuál es el ingreso total del hogar monetario, y se compara también con pobreza relativa, que tiene que ver con qué posición del quintil de ingreso o del decil de ingreso yo estoy como familia respecto del total nacional. Que esos son indicadores de desigualdad de ingreso absoluta y relativa. Hacinamiento crítico, es bien preocupante, casi un 6% en inmigrantes comparado con menos de un 1% en chilenos. Niños de 0 a 14 años sin previsión de salud. Chile, un país icónico en la protección de la salud de los niños. En Chile, ¿cierto?, es una de las grandes cosas, la pediatría en los años 20, en salud pública fue el estandarte, el plan de inmunizaciones, la protección a la desnutrición. En esa época nos generó indicadores de salud pública de los cuales nos hemos sentido orgullosos por muchas décadas. En ese escenario, un 26% de niños de 0 a 14 años migrantes no tienen ningún tipo de previsión, versus un 1,6% chilenos, en condición de chilenos. Y ojo que de este 1,6 habría que preguntarse cuántos de ellos son niños chilenos, pero que nacieron de padres migrantes, también. O sea, ahí hay una suciedad de estadística del dato. Tasa de no atención ante un problema de salud, un 11% en migrantes versus la mitad en chilenos. Ahora ustedes podrían decir, pero Báltica, efecto migrante sano, quizás consultan menos porque no tienen tantos problemas. Podría ser. Y este dato, podría ser, pero dice tasa de no atención ante un problema de salud, ¿ya? Entonces esto es inequidad horizontal, a igual necesidad, diferencia de acceso. Sería distinto preguntarle si usted tiene alguna necesidad de salud como un tratamiento médico, y aquí podríamos decir también la mitad de acceso comparado con los chilenos, podríamos decir sí, quizás aquí es efecto inmigrante sano, porque aquí efectivamente quizás la mitad de la población migrante necesita este tratamiento, pero aquí es ante igual necesidad, diferencias de acceso. Entonces esta es inequidad vertical, diferencias a distinta necesidad, y esta es inequidad horizontal, diferencias a igual necesidad. ¿Qué pasa con el hacinamiento? Un poco lo mismo, pero mostrado con datos. Aquí ven el hacinamiento en color gris, el total, y el moderado y crítico en población migrante comparado con chilena. Entonces solamente verlo gráficamente, las diferencias importantes que hay. Respecto a salud, todas las fotitas que estoy mostrando en esta presentación son imágenes que tomamos con permiso de consentimiento informado del Fondo de Iniciación, que ya terminó el año 2017. Se inició el 2013. Entonces estas fotos son a personas que nosotros entrevistamos en esos años y que nos permitieron ser fotografiados, y entonces ahora las usamos. Importante para que sepan que en términos éticos no están tomados de internet, sino que son propios. ¿Qué pasa con la política de salud de migrantes? Aprovecho de preguntarles si vamos bien hasta aquí. Estamos pasando ya a la parte más final de la presentación, pero si todavía tengo su atención, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya. Bien, ¿qué pasa con la región? ¿Hay en la región de Latinoamérica y el Caribe estrategias formales de políticas de salud hacia migrantes internacionales? Sí. A través de una tesis de magíster de salud pública hicimos un policy brief, que es un documento que toma la evidencia y hace una versión abreviada de recomendaciones para política pública a partir de esa evidencia, de manera muy simple y limpia. Y lo que encontramos a partir de la revisión de páginas web oficiales, que era la información que teníamos disponible, de los 48 territorios de América Latina y el Caribe, algunas son islas pequeñas, son colonias, etcétera, buscamos todas. Encontramos en total 104 iniciativas focalizadas a atención en salud a personas migrantes internacionales. De esas 4, 22 son de Chile. Luego viene México y luego viene El Salvador.
que está ahí en el Triángulo Norte, súper complejo con Guatemala y Honduras. Mucho tránsito y mucha pobreza. Entonces lo que hicimos fue primero mapear esto, que nunca se había hecho. Fíjense que hay varias iniciativas. ¿Estas iniciativas de qué tipo son? Desde una acción concreta, vacunar en el tránsito, preguntarle si necesita algo, ese tipo de intervenciones puntuales chiquititas, hasta una política integral formal. El recorrido completo de alternativas de acción sanitaria están en estas 104 iniciativas. Hicimos un análisis respecto de qué elementos o qué enfoques consideraban estas 104 iniciativas. Casi todas hablan formalmente del enfoque de derechos humanos, la salud como un derecho de toda persona, incluso si es migrante. Y por lo tanto, desde ahí, el generar estrategias formales de atención. El proceso de migrar y sus etapas, la mayoría lo considera. La interculturalidad en salud, 6 de 104. Y la intersectorialidad y salud en todas las políticas, 8 de 104. Entonces se fijan que hay ciertos elementos distintivos que están en todas, pero cuando uno empieza a mirar con un poquito más de especificidad en temáticas igualmente importantes para el proceso migratorio, estas van cayéndose de manera importante. Bien, desde un enfoque de derechos humanos, si a alguno de ustedes les interesa este tema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un lugar, una página web a ir a revisar, ha sacado algunos reportes sobre derechos en salud en particular para personas migrantes y también otros derechos a personas migrantes, muy interesantes y muy útiles. Y en general, lo que dicen como consenso internacional las grandes convenciones de salud de personas migrantes y sus familias es que al menos se tienen que asegurar la protección en salud mínima de migrantes embarazadas, migrantes niños y adolescentes y migrantes en situación de urgencia de salud, con riesgo vital. Esos son los 3 mínimos ineludibles para cualquier país, desde un enfoque de que la salud es un derecho humano universal. Sin embargo, hay países que hacen menos que eso, hay países que hacen solo eso y hay países que hacen más que eso. ¿Ya? Uno podría discutir qué tanto dar atención en esas 3 situaciones es proteger a la salud como un derecho humano universal, ¿verdad? Es una discusión válida. Entonces, lo que se busca es que se entreguen servicios esenciales, medicamentos esenciales y una acción y un plan de acción nacional con estos 3 mínimos para garantizar, respetar y proteger la salud de las personas migrantes. Desde ahí, ¿qué ha hecho Chile? Esta es una línea de tiempo muy simple donde les muestro que en realidad en lo formal, desde el año 2013 en Chile se han hecho varios esfuerzos de incorporación de mujeres embarazadas, de refugiados, atención de emergencia. Se fijan que vamos como de a poquito, como a gotera, incorporando. Hasta que el 2015 se inició un piloto en 5 comunas de Chile para un programa nacional de salud de migrantes que se implementó por 2 años, luego se evaluó y se lanzó en octubre de 2017 la Política Nacional de Salud de Migrantes, que está disponible en la web, la pueden googlear y descargar si les interesa. ¿Ya? Y en lo que se está ahora es en el desarrollo del plan de acción de los 7 lineamientos estratégicos de esta política, para entonces bajar esta cosa más teórica en alrededor de 50 metas, indicadores y actividades concretas, para responder a esos 7 lineamientos estratégicos y se espera lanzar de aquí a mayo o junio de este año. Una cosa importante, el decreto 67, ¿alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿Conoce alguno de ustedes el decreto 67? Es un resquicio administrativo que creó el Ministerio de Salud para dar protección en salud, inscripción formal a migrantes en situación irregular, que era algo que no se hacía antes. Si el migrante tenía su carnet de chileno en la mano por residencia temporal o permanente, entonces ahí podía ir a inscribirse al consultorio o al hospital. Cuando está con visa en trámite, va con el papelito de trámite y se puede inscribir igual. Y a sus hijos también. ¿Ya? Entonces es un resquicio administrativo que permite que FONASA proyecte presupuesto y cupos para que también se pueda atender a esta población. Con todo eso dicho, con todos estos esfuerzos, ¿cómo estamos con la cobertura? Ya les mostré de 0 a 14 años, ¿cierto? Esta es la cobertura total. En total, tomar población migrante versus chilena, aceptando las limitaciones de la encuesta que hacen para hacer esto. Vean que en vez de ir reduciendo las brechas, como que vamos al revés. Ven que el total de personas sin previsión migrante o que no lo sabe, que como en la práctica como que no tuviera, va en aumento en lugar de ir bajando. ¿Ya? Y eso en desmedro de la protección pública y privada. ¿Qué pasa con resultados de salud? Esto, un pantallazo muy cortito. La población migrante reporta mejor autopercepción de salud,
efecto migrante sano, que los locales le ponen mejor nota a su salud de 1 a 7, que es una pregunta que hace la CACEN. ¿Qué nota le pone a su salud? Los migrantes le ponen mejor nota. Y también para otros temas como tratamiento médico o enfermedad o accidente en los últimos 3 meses. Los migrantes tienen menos cobertura UGGs, ya se los mostré antes, pero reforzarlo, aunque va en aumento en los últimos años, hay una tendencia a favor. Existe aumento también en la proporción de personas migrantes que usan mamografía o Papá Nicolau, que son prestaciones completamente gratuitas, universales en Chile. Los hogares con presencia inmigrante presentan menos niveles de participación en organizaciones sociales que en los hogares de familias chilenas y también presentan una mayor autopercepción de discriminación, especialmente por el hecho de ser migrantes. Y a esto se le suma por ser pobre y se le suma por color de piel, que son categorías distintivas que hacen preguntas. Entonces ustedes pueden sumar, hablando del UNE y las capas de vulnerabilidad, en autopercepción, cómo estas se van sumando y complejizando, impactando en resultados de salud. Entonces, de acuerdo, en promedio, toda la variabilidad de migrantes autorreporte mejor nota a su salud. Pero ¿qué pasa con aquellos que están experimentando discriminación? Hay diferencias de autopercepción. ¿Ya? Esto es lo mismo, tasas de autopercepción, les estoy mostrando los mismos gráficos. Aquí ven en torno a un 70% con buena, respecto de un 60 y algo en chileno, un poquito más en migrantes de reporte de buena salud, alguna condición permanente. Esta es la diferencia entre nacidos en Chile y migrantes, menos problemas pareciera, menos tratamiento médico, esta ya se las mostré, ahora está en el gráfico. Y aquí lo que les quiero hablar es discutir o cuestionar el efecto de migrantes sanos. Esto es solamente para efectos investigativos. Esta es casi en 2006, en mi tesis doctoral, una sola fotito de eso. Es antiguo, eso es lo que les quiero decir, pero es útil para lo que les quiero ejemplificar. Aquí está alguna discapacidad y alguna condición crónica o cáncer en el último año, autorreporte. El total de inmigrantes en ambos casos reporta menos en promedio que la población chilena, ¿cierto? Como autorreporte de prevalencia. Sin embargo, cuando yo tomo esta población migrante y desgrano el choclo por nivel socioeconómico, aquí tengo migrantes, esto es por un análisis jerárquico conglomerado, un proceso estadístico al interior de esto. Tomo migrantes de bajo nivel socioeconómico, construido a partir de varios indicadores socioeconómicos, medio y alto, y sigo encontrando diferencias estadísticas de efecto migrante sano en estas dos categorías, pero aquí los intervalos de confianza se me cruzan completamente. ¿Ya? O sea, el efecto de migrante sano puede ser que exista en promedio, pero cuando yo ajusto por nivel socioeconómico puede desaparecer. ¿Qué es lo interesante de esto? Cuando yo miro qué perfil demográfico tiene este grupo, luego del análisis jerárquico de conglomerado, este grupo en promedio es 8 años más joven que este y está teniendo resultados de salud similares. Entonces, no solo desaparece como hipótesis el efecto de migrante sano, incluso puede ser que se estén deteriorando más rápido en su salud si están en condiciones de vulnerabilidad social que deberíamos estar revisando. ¿Se entiende? Esto fue luego ajustado en un modelo de regresión y se mantuvo lo mismo con magnitudes de efecto significativas, incluso ajustando por aspectos demográficos, etnia, estado civil, por tipo de previsión y por acceso al sistema de salud y por variables de condiciones de la vivienda, aspectos sociales. Incluso ajustando por todas estas se mantiene la fuerza de asociación entre nivel socioeconómico y la desaparición del efecto de migrante sano. Datos un poquito más recientes para que no parezca yo tan anticuada en la investigación, con CACEN 2007, lo que hago aquí es un flujo de atención en población migrante. Entonces, la pregunta que hicimos con CACEN es, para todo el flujo de atención, tener un problema, pedir ayuda, lograr la atención en problemas de salud de corto plazo o de largo aliento, crónicos, ¿cuál es la probabilidad de no lograr atención si se es migrante comparado con chileno? ¿Se entiende? Entonces, lo que les estoy mostrando aquí son los OR ajustados de no lograr atención por el solo hecho de ser migrante, comparado con chileno. En todos los casos, para problemas de salud de corto plazo y de largo plazo, y en distintos momentos de atención, se mantiene que el hecho de ser migrante es en sí mismo una barrera para la atención. ¿Ya? Ese es el mensaje de fondo CACEN 2017, que es la más nueva que tenemos disponible para poder hacer este análisis. Y luego de todos los esfuerzos que les he mostrado que el país está haciendo para cortar brechas de acceso y para mejorar la atención en salud de esta población.
Bien, esto me lo voy a saltar porque es de efectos de datos de egresos hospitalarios. Solamente comentarles que en Chile hay una gran base de datos anual de egresos hospitalarios, son en torno a 1,8 millones de atenciones de egreso hospitalario, que todo el país hace, tanto en sus clínicas privadas como en sus hospitales públicos. Todos juntos, una sola gran base de datos. Y de esa base de datos se puede hacer análisis a partir del CIE-10 o de cualquier categoría de construcción de enfermedad que uno quiera hacer. Nosotros tomamos esa y se puede rankear y comparar cuáles son las principales causas de egreso de migrantes versus chilenos. Y lo que encontramos es que la inmensa mayoría de los migrantes son, en primer categoría, ¿cuál creen ustedes? ¿Por qué egresan hospitalariamente principalmente los migrantes? ¿Se les ocurre? ¿Sí? Ingresos socio, o sea, el ingreso que tienen para seguir el tratamiento. No, pero ¿por qué crees tú que egresan? ¿Cuál es la causa de egreso hospitalario? Entra a un hospital un migrante. ¿Cuál crees tú que es la principal causa? ¿De enfermedad? ¿Asociar el trabajo? No, podrían ser porque se enmascara con accidentes, pero podría ser, no, no es esa la principal. La principal es embarazo, parto y puerperio, con un 42 a 46% de todos los egresos de los migrantes por año. Y de esas la mayoría son partos naturales o vaginales, que son de menor costo y de menores complicaciones que las cesáreas, que son las que la mayoría de las chilenas tiene, al menos en un 50%. ¿Ya? Y luego vienen otras categorías de análisis que, si ustedes quieren y se interesan, están documentadas en varias publicaciones y reportes. Para ir terminando, todavía no me suena el reloj, pero ya creo, me imagino que están cansados con tanta información. Para ir terminando, ¿cuáles son las grandes problemáticas hoy en Chile en este tema? Registro y monitoreo. ¿Cómo mejoramos los registros en salud para poder hacer mejor investigación? Desde el punto de vista de encuesta poblacional, ¿debería Chile tener una encuesta de salud de migrantes? Ojalá la tuviera, ¿cierto? Y ojalá la hiciera periódicamente para poder hacer mejor política pública. Acortar brechas de acceso, yo creo que ya les mostré de distintas maneras las brechas de acceso al sistema de salud que los migrantes enfrentan en la actualidad, dejando de lado el tema de trato, que es otro gran tema también. Embarazo y parto, ya les dije que es la principal causa de egreso. Infancia y juventud, niños migrantes, un gran tema, hemos hecho algunos estudios específicos en eso, si les interesa se los comento después. Adolescentes migrantes completamente invisibilizados, nadie habla de ellos, nadie les preocupa, nadie se pregunta cómo la están pasando. Salud ocupacional, no hay ningún estudio en la actualidad en Chile de trabajo informal y salud de personas migrantes, por ejemplo. No existe. Si a alguno de ustedes se interesa, sería fantástico que lo hiciera. Enfermedades infecciosas y todo el estigma asociado a esta población migrante, VIH, tuberculosis, malaria, entre otras. Y cómo esto debiera tomarse quizás desde una perspectiva de movilidad humana, incluyendo al migrante, al turista chileno que sale a República Dominicana y vuelve. Y no solo al dominicano que entra como migrante, por ejemplo. Mucho que discutir ahí, mucho que limpiar estigma y discriminación y prejuicio en esa temática. Salud mental, trastornos de estrés postraumático, trastornos del ánimo, formas de cuidado, de atención en salud de tipo intercultural o transcultural, temáticas todavía pendientes en nuestro país. Del encuentro en el box de atención entre persona migrante y profesional de la salud, en particular, a eso yo le llamo encuentro intercultural en salud con población migrante, buen trato y no discriminación, educación a migrantes sobre el sistema de salud, sensibilización y educación a los equipos sobre un encuentro intercultural efectivo, pertinente y de pertenencia para el migrante. Y esto no es solamente mirar al otro con su diferencia cultural, es cómo construir equipos de salud interculturales también. ¿Ya? Entonces, tener la dualidad de la mirada. Facilitadores lingüísticos y mediadores interculturales que se están incorporando. ¿Conocen ustedes la idea de los facilitadores lingüísticos para población haitiana? Existen, ¿verdad? Y lo que se supone que hacen es traducir, pero no solo traducen, también interpretan, también representan, también emiten juicio, también necesitan ser capacitados, etcétera, etcétera. Eso está en desarrollo actualmente desde la autoridad sanitaria, pero por Dios que falta. Transversalizar los programas con pertinencia y pertenencia intercultural. No hacer todo un sistema de salud aparte para los migrantes, sino que cómo los incorporo como en igualdad de trato y de condición a la población local. Y por último, calidad y satisfacción usuaria, de lo cual, por supuesto, no hemos hecho mucho, aparte de algunos estudios puntuales de trato y percepción de discriminación. Esto me lo voy a saltar. Solamente hay ciertas preguntas mínimas que en salud se deberían hacer. Esto siempre lo pongo como una propuesta. Si es que alguno de ustedes trabaja en salud, estos deberían ser los mínimos para mejorar nuestro registro y monitoreo.
Y ya para terminar, los invito a conocer algunos documentos que hemos publicado. Este es un libro sobre vulnerabilidad social y salud, publicado el año 2015. Si no me falla la memoria, está completamente disponible en PDF en Internet. Ponen el título en Google y aparece un link directo para descarga completa. Este es el plan de atención inicial que hacemos a migrantes en atención primaria, migrantes en comunas de alta densidad como Santiago. Fuimos a los consultorios y ofrecemos atención gratuita en extensión horaria de 5 a 8 para personas migrantes que lleven menos de un año en Chile y que nunca hayan ido al sistema de salud. Entonces los acercamos, hacemos puente para que formalicen su inscripción, pero además los educamos, levantamos necesidades y derivamos según esas necesidades. Y ahí está el diseño del modelo de atención, las preguntas que hacemos, etc. Este es el libro de Migración Internacional y Salud en Chile, también completamente descargable. Alguien fantástico del equipo hizo este código QR porque yo no sé cómo se hace, pero entiendo que con eso pueden tener acceso directo al libro también en PDF, completo. Y recomendaciones de lecturas para el que le guste este tema. Salió una comisión de The Lancet con UCL, The Health of Migrants, que está buenísimo y vale la pena leerlo. Es una serie de artículos científicos de los grandes de este tema en el mundo y vale la pena leerlo, para tener una actualización en las temáticas y un conocimiento fundamental a los que les guste. Modestamente en Chile, la revista científica del Colegio Médico de Chile, que se llama Cuadernos Médicos Sociales, en diciembre del año pasado sacó un número especial sobre migración y salud. Tiene 17 artículos y también lo pueden descargar completamente para conocer la evidencia nacional. La revista Anales del Instituto de Chile, ahí está mi aviso de tiempo, voy bien. La revista Anales del Instituto de Chile también sacó el año pasado en diciembre un número especial con 6 artículos de cada academia de Chile, la de literatura, la de artes, la de medicina, un documento de posición sobre migración. Y los papers que nosotros tenemos como equipo de investigación también los pueden tener a disposición si les interesa. Ahí está nuestro Facebook y nuestro Twitter y creo que con eso termino. Muchas gracias. Su participación en la doctora Báltica. Tenemos espacio para unas preguntas. No sé si alguien tenga alguna. En ese momento. ¿La que quieren? ¿Sí? En el primer quedó una tremenda investigación que han hecho. Entiendo que ustedes, como programa de investigación en la Universidad del Desarrollo, también tengo como dos inquietudes más o menos que repercuten con este tema. La primera sería como si ha existido como alguna forma de abordarlo desde una perspectiva de cómo se gestionan las políticas públicas de salud y cómo los gobiernos en general han tomado como de cierta forma a ciertas nacionalidades con algún corte político para hacerlos salir, por ejemplo, del país, o por ejemplo, si existen diferencias entre un haitiano o un peruano respecto a cómo perciben la atención en la salud. Me llama mucho la atención eso y no sé si lo han podido constatar, si existe algunas diferencias por gobierno o periodos políticos, que en la actualidad no puede ser que el ministro de Salud salga diciendo que las enfermedades se producen por la migración. Eso es una falacia. Sí, sabiendo que el sistema está hecho para que los chilenos no tengan servicios de salud en la atención, entonces esa es como una de las preguntas. Y la segunda pregunta, como para poder terminar, es cómo se puede reducir de alguna forma mecanismos para reducir esa violencia simbólica ante esa como expectativa que uno tiene respecto a trabajar con organizaciones migrantes, cómo empezar a abordar el trabajo un poquito más cualitativo respecto al trabajo con migrantes, porque igual es muy difícil, uno que estudia ciencias sociales, intentar como no tener esa mirada como de plantear como que yo quiero sacar información, pero ¿qué te puedo dar a cambio? Ah, ya. Bien. Voy a tratar de responderlas todas porque la primera tenía como 3 partes, no sé si me voy a acordar de todo, entonces tú me vas diciendo si... Ya.
Definitivamente el tema de la migración internacional en el mundo y en Chile es un tema ideologizado. No solo eso, además es un tema masculino, que lo dejo como telón de fondo, ¿ya? El tema de la migración internacional es un tema altamente ideologizado y hay perspectivas profundamente contrapuestas en el mundo y en Chile. Y hay posiciones que consideran la migración como una oportunidad, una apertura al mundo, un indicador de globalización de un país. Y otros lo toman como un riesgo de amenaza a la idiosincrasia, al territorio, a la tradición y a la costumbre, incluso a la seguridad, ¿ya? Y esas dos posiciones contrapuestas están en permanente tensión. Y hay gobiernos de turno que se inclinan más hacia un lado y gobiernos de turno que se inclinan más hacia otro. Cuando un gobierno de turno se inclina más hacia un sentido de amenaza de la migración, se despliegan una serie de operativos policiales en frontera, se despliegan una serie de resquicios administrativos para enlentecer el proceso de adquisición de visa, se despliegan aviones de retorno a países de origen, entre otros, ¿ya? Entonces, hay que reconocerlo porque es una realidad y cuando uno trabaja en este tema uno también tiene que preguntarse a sí mismo cuál es la posición que uno tiene y desde dónde va a trabajar porque eso es más honesto. Y por lo tanto, entonces ahí uno dice yo estoy desde este lugar, yo estoy personalmente desde el lugar de la migración como una oportunidad para el desarrollo humano y económico y así lo documenta la investigación. Me lo pregunté en el pasado, lo investigué y esa es mi conclusión, ¿ya? Y dado que es muy ideologizado, trae la ideología muchos supuestos de base que no siempre se sostienen con lo empírico. Entonces, para uno como investigador, una de las tareas que yo he asumido, bien o malmente, la medida en que yo pueda, es de ir a través de la evidencia científica sosteniendo o destruyendo algunos de esos supuestos de base que pudiéramos incluso llamar prejuicios en algunos casos, ¿ya? Entonces, ¿qué lugar ocupo yo como investigadora, yo Báltica, en este tema para respecto de qué posición yo tengo sobre el fenómeno de investigación, que es algo que deberíamos hacer siempre, pero en este caso especialmente más importante? Y además desde eso, ¿qué lugar quiero ocupar en la discusión política e ideológica nacional o mundial? Pero te digo sí es ideologizado, sí el gobierno, la posición que tenga, sí impacta en las acciones que se tomen, sí, sin ninguna duda, no solo aquí, en cualquier lugar. Me preguntaste también, estoy tratando de acordarme, me preguntaste de las diferencias entre población, por ejemplo, haitiana y de otro origen, respecto de cómo se reciben acá, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, si en algún periodo se ha marcado mucho que alguna nacionalidad se siente más discriminada por un gobierno de turno. O sea, En general, los migrantes en general se sienten, cuando les preguntas, se sienten en algún grado discriminados, en general. Puede ser poquito o puede ser mucho. Es muy raro encontrar a alguien, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, al menos cualitativamente y cuantitativamente, que diga que es cero discriminación. Siempre sienten algo. Y yo, habiendo sido migrante latina en Europa, y que terminé mi doctorado y salí a trabajar un postdoctorado y me pagaron el menor sueldo posible, me sentí discriminada. Y eso que yo era altamente calificada, llevaba 10 años haciendo investigación, tenía publicaciones y proyectos en mi expediente, ¿te fijas? Entonces hay procesos de discriminación que no solo son interpersonales, también son institucionales y también son estructurales. Entonces, entender la discriminación en todos sus niveles también ayuda a entender cómo la experiencia de sentirse discriminado puede venir de distintos lugares y se puede comprender por qué esos números son lo que son también. Y por supuesto que esa vivencia no es solamente por el hecho de ser migrante, sino que también porque yo era latina. Entonces tenemos que ir incorporando estas capas de vulnerabilidad que yo les hablaba para entenderlas con respecto a la percepción de discriminación. No es una categoría fija. Ahora, pataleé que ni se imaginan, pataleé todo el primer año, molesté, hasta que casi no me subieron el sueldo, pero me pagaron el ticket de tren, porque era en otra ciudad, entonces yo viajaba en tren, me pagaron el ticket de tren. Ya. ¿Y me sentí mejor de eso? Sí, me sentí mejor. Porque en vez de gastarme la plata en el tren, le compré cositas a mi hija que tenía 5 años en ese rato, mi hija mayor. Entonces, también tiene que ver con cómo uno, como ser humano, tu temperamento, tu historia, se atreve o no se atreve también a dar la pelea y cómo la da. Y ahí las trayectorias también van cambiando. Entonces, quiero darle también ese matiz de grises y de flexibilidad a las experiencias, porque si no nos quedamos con que todos están sometidos y todos están discriminados y también hay diferencias ahí. La segunda pregunta que me hiciste era buena y la olvidé. ¿Cuál era? lo que pasa es que cuando en la mirada como de observar un problema social, uno
uno como investigador tiene una lectura del tema que quiere investigar. Sí. Pero el tema está en cómo trabajar con los casos y cómo son como algunas sugerencias dentro de su experiencia investigativa para reducir violencias simbólicas como la... Ah, ya me acordé. Sí, ¿cómo le devuelvo algo al investigado dado que yo obtuve información de él? Súper buena pregunta. Esto probablemente los que están en el programa de doctorado o haciendo trabajo de investigación también lo van a poder aprender de investigadores con más experiencia que están aquí, que son formidables. Pero una de las cosas fundamentales es que uno, desde la construcción de aspectos éticos del proyecto, a la pasada por comité de ética, a la devolución de resultados y la auditoría interna, uno tiene que buscar ciertas formas de devolución. Algunas pueden ser monetarias, que no generen coerción, sino que sean adecuadas al esfuerzo, por ejemplo, de transporte o de alimentación, si es que es un día completo, qué sé yo, y las hay de otro tipo. Por ejemplo, nosotros luego de las entrevistas les entregábamos documentos con información del sistema de salud y cómo inscribirse, con teléfonos concretos, con organismos civiles de migrantes de sus países formales para que se pudieran acercar a ellos, para crear redes de apoyo. En caso de que nos contaran de situaciones de violencia doméstica, contactar directamente con organizaciones que trabajan con eso en Chile. Recuerdo, antes de trabajar en migración, entre el 2003 y 2007 trabajé en 3 fondos NIH en la Universidad Católica, donde yo trabajaba antes, y era trabajo de prevención de VIH-Sida con población vulnerable socialmente. Y trabajábamos con mujeres educándolas sobre cómo negociar con sus parejas para el uso de condón. Imagínense el tema. Y resulta que trabajábamos con mujeres de la Granja La Pintana y Puente Alto que son vulnerables socialmente. Y las mujeres nos decían durante las capacitaciones que sus parejas las golpeaban porque bebían en exceso y cuando llegaban completamente alcoholizados, ellas eran violentadas físicamente. Entonces, además del desafío de decirle, bueno, entonces pídale que se ponga condón ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la pertinencia de hacer eso? Revisar un poquito esa cosa de la no adherencia en esas lógicas. Pero además de eso era, bueno, ¿y qué hacemos con ella que nos está contando esto? Y lo que hicimos fue crear redes de la comuna para poder hacer derivación inmediata. Y nosotros llamábamos por teléfono y le daban cupo ese mismo día para atención psicológica en la red que hacía protección a mujeres violentadas y hacíamos conexión incluso legal, si la mujer así lo consideraba necesario. Entonces hay responsabilidades como investigador cuando trabajamos con temas delicados. Y estos son algunos ejemplos concretos. O sea, yo debo hacer algo con esa información que me entrega, sobre todo si la persona me pide ayuda. Y yo lo tengo que tener ojalá planificado de antes para que no me pille con las manos vacías. Puede ser entregar información, puede ser plata, puede ser derivar. Gracias por tus preguntas. Hola, bueno, les pido una disculpa a todas y a todos por el atraso, así que bueno, las disculpas van si es que algunas preguntas de alguna manera fueron tocadas antes. Soy Macarena Williamson y mi pregunta tiene que ver con que si pudieras indagar un poco más respecto del cruce entre informalidad y salud mental, ¿cuáles son más o menos lo que tú has visto respecto de la experiencia que tenías con trabajadoras sexuales? En el marco de qué investigación se tocó, quizás me gustaría que pudieras indagar un poco más sobre eso. Y creo que también, por ejemplo, en México han habido muchas experiencias respecto del seguimiento de ciertas afectividades o emociones asociadas a las políticas migratorias restrictivas, ¿no? Por ejemplo, el tema del miedo, como una de las, digamos, una de las emociones surgidas a partir de un contexto social y cultural dado por las políticas restrictivas. Me gustaría también que nos pudieras dar luces respecto de eso, porque creo que ahí es justo donde hay un tema muy contingente respecto de cómo están llevándose a cabo las políticas migratorias y los efectos que esto tiene y que muchas veces no se ven y no se tocan dentro de lo que se habla de salud pública, ¿no? En ese sentido, nosotros que venimos de las ciencias sociales y yo soy antropóloga, de alguna manera intentamos ir a ese dato porque queremos ver esos cruces, ¿no? Para ir justo a hilar un poquito más fino respecto de las generalidades, de las políticas de salud general. Gracias. Macarena, ¿cierto? Sí. Gracias, Macarena. Antes de empezar a responder, quiero decir que
mi tercer hijo tiene 5 meses y tiene alergia alimentaria severa y no duermo nada en la noche. Tengo una capacidad de retención de memoria a corto plazo muy breve. Entonces, si solo me puedes dar las palabras claves de la primera pregunta, yo me despliego, pero ya se me olvidó. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con trabajo sexual y formalidad. Formalidad y salud mental en este caso. Ya. Esa es la Estupendo, ya, con eso ya. Primero decirte que hay poquitos Igual el estudios. trabajo sexual sería bueno. Ya. Primero decirte que hay poquito estudio en la materia desde la salud. Desde las ciencias sociales hay más, sobre todo en Latinoamérica, en México hay harto, trabajo sexual hay harto. Relaciones sexuales transaccionales, por ejemplo, en frontera, hay bonitos estudios sobre eso. En Chile hay poquito. Probablemente también responde a nuestra idiosincrasia y como esos temas no los vamos mirando tanto, o al menos desde la salud se miran menos. Y cuando se miran tienen un cierto toque más prejuiciado, porque esa migrante trabajadora sexual va a contagiar al chileno. Por eso hay que investigarla. ¿Se fijan? Entonces hay cosas muy interesantes ahí de nuestra propia cultura que son interesantes de mirar en profundidad y de comprender. A propósito del miedo, que era tu segunda pregunta. Lo que nosotros hicimos fue un proyecto Fondesit de 4 años. En ese proyecto Fondesit lo que hicimos es hacer análisis de todo lo disponible cuantitativo poblacional disponible en ese momento, todo. Entonces, censo, CACEN, egresos hospitalarios, datos de atención primaria en salud, todo lo que encontramos lo analizamos y que se nos entregó. Y además hicimos un levantamiento grande, más de 250 personas con entrevista cualitativa y grupo focal, que eran tanto migrantes internacionales con distintas características, o sea, migrantes regulares, irregulares, con trabajo, sin trabajo, etc. Y también a los equipos de salud primaria, incluyendo a los directores de los centros de salud, para poder tener una mirada del encuentro intercultural en salud desde las dos bajadas, ¿ya? O desde las dos perspectivas. En el marco de ese estudio entrevistamos a bastantes personas migrantes en situación irregular y esas personas en su mayoría tenían trabajo informal. O sea, hay una estrecha relación entre estatus legal y tipo de trabajo al cual pueden acceder. El tipo de trabajo informal al que pueden acceder es súper variable. Encontramos personas que nos decían que iban a una plaza y todas las mañanas a las 7 de la mañana se paraba un patrón y decía necesito 5 obreros y habían 200 migrantes. Y levantaba la mano y el tuntún aceptaba 5 y el resto se quedaba sin pega para el día y les pagaban por el día. Ese es un tipo de trabajo informal. Hemos tenido historias de personas, de equipos de salud, por ejemplo, me acuerdo particularmente en Antofagasta, que nos contaban, llegan al hospital o acá al mismo consultorio, nos tiran de una camioneta a un migrante que se le voló la nariz, trabajando en la construcción, trabajo informal, pago del día, salen corriendo y nosotros aquí en atención primaria tenemos que atender a esa persona y llevarla a la urgencia porque además encima la dejan en atención primaria, que no es donde se le puede dar solución a ese problema grave de accidente. Entonces están pasando cosas muy preocupantes, no hay ningún estudio formal en la materia, estrecha relación entre estatus legal e informalidad. Dentro de la informalidad hay un abanico de alternativas de informalidad que no estamos investigando. La relación, mi hipótesis es que hay una estrecha relación entre informalidad y accidentes. Trabajo informal sin protección segura, sin garantías de AFP o de protección social, sin garantías a priori de que la persona que lo emplea le garantice que si pasa algo al menos lo va a llevar al hospital. Ni siquiera eso a veces ocurre. Y lo último es contarte que yo he escuchado de segunda fuente, esto no es del estudio, lo que te conté hasta aquí es del estudio, de otra fuente he escuchado de casos de personas informales que están en situación ya más real de neoesclavitud, o sea, trabajar para techo y comida, sin pago asociado. Entonces, por eso te digo que el abanico de la informalidad es enorme y hace falta un buen estudio sobre eso. No tengo más información porque no fue el foco de estudio, entonces estos son como hallazgos adicionales que están en el margen, no fue nuestro foco. Así que no te puedo contar mucho más de eso. Las trabajadoras sexuales todas en general con mucha dificultad a hablar sobre lo que hacen y por qué lo hacen y las condiciones. Mujeres que han experimentado sexo transaccional, por ejemplo, en el tránsito, no les gusta hablar de eso, es difícil entrar ahí cuando ya están aquí. Quizá hay que hacer estudios que sean acompañando en el tránsito, quizás, para poder hacerlo más real y comprender realmente lo que están viviendo. Y con mucha sensación de amenaza, de que si te cuento mi historia me vas a deportar, le vas a decir a la policía, me van a subir a ese avión.
Entonces el trabajo de aproximarse a estas personas es súper delicado. Eso es lo que te puedo contestar, disculpando la limitación de que no tengo más real, porque podría ponerme ya a especular, pero no quiero hacerlo. Esto es lo que tengo para contarte sobre eso ahora. Respecto a la situación de miedo, yo creo que el miedo es la emoción que está a la base de la posición de la migración como una amenaza, que es lo que habíamos conversado recién a partir de la otra pregunta. Entonces yo siento al otro como una amenaza, al otro en general, cuando creo que me puede hacer daño. Entonces se me activan las suprarrenales, se me activa el mecanismo fisiológico del miedo y del estrés frente a un otro que yo alienizo y que yo considero distinto a mí. Y esa práctica se vuelve como una pérdida del sentido común, una pérdida de la cooperación, una pérdida del capital social y de la cohesión social esencial, de la solidaridad, a partir de este miedo intrínseco. Entonces el miedo como emoción tiene consecuencias psicosociales directas y de salud directa. Y ese monito, construirlo causalmente sería súper interesante. A nivel interpersonal, pero también a nivel institucional o estructural. O sea, si yo les digo que la discriminación tiene distintos niveles, al menos 3. El intrapersonal, yo me discrimino a mí misma, yo me considero disminuido, yo creo que yo no soy un aporte. El interpersonal y el institucional, como los 3 clásicos de la teorías de discriminación o de los modelos que existen, pues lo mismo con respecto al miedo, ¿verdad? Entonces, si yo creo que yo llego a un lugar donde a priori voy a ser amenazado o la gente me va a tratar con miedo, por supuesto que la forma en la que abordo al otro es diferente. Entonces, cuando vienen 2 personas haitianas jovencitas, afrodescendientes, y la persona chilena de enfrente cruza la calle, bueno, a mí me pasan cosas con eso. Me pongo en el lugar del haitiano, ¿ya? Por supuesto que le pasan cosas con eso, aunque no lo diga o no tenga con quién conversarlo. Entonces el miedo actúa como una espada doble, el miedo desde quien lo vive, pero el miedo desde quien lo percibe del otro. Y eso yo creo que es algo que sería muy interesante mirar. Yo creo que el miedo es un elemento que está a la base. Podríamos decir como contraposición el amor, como otra emoción que se proyecta como solidaridad, así como el miedo se proyecta en amenaza, a la seguridad personal o nacional, el amor se proyecta como solidaridad, reciprocidad y unión. Entonces podrías ir como quizás, si te interesa eso, ir construyendo las cadenas desde de la emoción al encuentro interpersonal y a lo institucional potencialmente, sería precioso. En el equipo somos 12 personas de 9 profesiones distintas. Es bien interdisciplinario, hay médicos, hay enfermeras, hay psicólogos, hay antropólogos, hay sociólogos, hay fonoaudiólogos, hay cientistas políticos, hay abogados. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de mirar el fenómeno de la salud de distintos ángulos y eso es súper útil. Y particularmente hay una antropóloga, Alexandra Ovach, que es parte del equipo, que también podría quizás darte su mirada antropológica del fenómeno que yo por limitaciones disciplinares no puedo hacer. Así que te dejo el dato, también te puedo compartir su correo electrónico, su teléfono por si te interesa el tema y para poder indagar con ella, que ya lleva varios años trabajando en la temática. Y ella te pueda dar su recomendación teórica al respecto. Muchas gracias.